Hola, ¿qué tal vecinos? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy nos corresponde desarrollar la tercera charla de capacitación correspondiente al proyecto Gestores Comunitarios de Seguridad Ciudadana para Chiguayante. Recordemos que este proyecto es ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Chiguayante y su futuro. Esta es la tercera charla y es la última, así que veamos cuáles son los contenidos. Esta charla de capacitación la denominamos prevención comunitaria, puesto que el énfasis lo vamos a colocar ahí. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar? Tipos de prevención. Tres tipos esencialmente: situacional, social y comunitaria. Posteriormente veremos teorías explicativas del delito. Revisaremos tres teorías. No son todas las teorías, pero son tres teorías que tienen bastante incidencia en el área de acción que se desarrolla a través del trabajo comunitario con los vecinos. Y el tercer elemento son las instancias de coproducción de seguridad. Vamos a revisar en qué consisten estas denominadas ICS. Vamos a ver, por tanto, los tres tipos de prevención existentes. La prevención situacional, en primera instancia. ¿Qué plantea este tipo de prevención? Que mediante la modificación de algunos espacios del entorno físico se pueden prevenir la comisión de delitos, los cuales pueden ser más fácilmente modificados que la conducta del agresor. Efectivamente, es más fácil colocar una luminaria, colocar una alarma comunitaria o una cámara de vigilancia, ¿cierto?, más que modificar la conducta de un sujeto que es un potencial delincuente o un agresor. ¿Cuáles son los conceptos básicos que operan a través de este tipo de prevención situacional? Control natural de los accesos, vale decir, nosotros deberíamos vigilar, ¿cierto?, los accesos que tenemos en nuestro sector, en nuestra población, ¿cierto? Hay diseños arquitectónicos o espaciales que a veces facilitan la comisión de delitos, ¿cierto? Hay pasajes a veces muy estrechos que implican que muchas veces ahí se desarrolla el acto delictual. La vigilancia natural es otro concepto básico dentro de la prevención. ¿Qué busca esta vigilancia natural? Busca aumentar la visibilidad sobre un espacio público que todos usamos, ¿cierto? Un caso muy típico es que esta vigilancia natural, ¿cierto?, es favorecida a veces con la poda adecuada de los árboles, de los arbustos existentes en el determinado sector, ¿cierto?, como a su vez también en el uso adecuado de estos espacios públicos. ¿Por qué? Porque los principales vigilantes naturales del territorio somos los que usamos estos espacios. La mantención. La mantención también es fundamental. Hay que tener planes de manejo, limpieza de jardines, eliminación de basura, ¿cierto?, y tener una buena iluminación en estos espacios públicos. Por lo tanto, la mantención de la luminaria, entre otros aspectos, ¿cierto?, es fundamental. Si se nos echa a perder un foco en nuestro sector, debiéramos dar aviso lo más inmediatamente posible para que este pueda ser arreglado o reparado. El reforzamiento territorial, otro concepto básico y fundamental, es el sentido de afecto, de pertenencia y de cuidado que uno puede tener con el entorno. Si no nos interesa nuestro espacio físico en el cual vivimos cotidianamente, ¿cierto?, mal, vamos a tener un reforzamiento positivo respecto del territorio en el cual nosotros habitamos. La prevención social es otro tipo de prevención. Esto es un tanto más complejo. Tiene por objetivo disminuir la delincuencia y la violencia a través de la reducción de factores de riesgo. Recordemos que los factores de riesgo, y lo vimos en la charla anterior, ¿cierto?, eran los que de un modo u otro posibilitan que los delitos se cometan. Y lo que estamos previniendo, por tanto, aquí es aminorar los factores de riesgo de que un sujeto, ¿cierto?, pueda asumir una trayectoria o carrera delictuales, vale decir, que lo lleve a delinquir. Es un tanto más complejo, es un proceso mucho más largo, ¿cierto? Sus principales características, por tanto, son las siguientes. Hemos destacado aquí tres. Es un trabajo de largo plazo. ¿Por qué? Porque busca modificar conductas, ¿sí? No queremos que un joven, ¿cierto?,
desarrolle conductas violentas y o termine delinquiendo o asumiendo el consumo de droga, que también lo puede llevar a cometer algún delito. Incluye, por tanto, distintos ámbitos de la vida en comunidad, ¿cierto? La vivienda, el trabajo, la educación, la salud, la actividad afectiva y muchas veces también la resolución de conflictos dentro de las respectivas comunidades. A veces cuando se da conflicto, ¿cierto?, se resuelven de un modo no más adecuado, ¿cierto?, se llega a la agresión y a veces a la violencia y por ende se llega a constituir actos delictivos que afectan a otros dentro de la comunidad. Incluye un trabajo de recomposición, por tanto, del tejido social. El tejido social es la trama de relaciones que se tiene en un barrio, ¿cierto? Vale decir, las relaciones entre los vecinos y dentro de las propias organizaciones. Si somos preventivos en esto, si propiciamos ahí evitar los conflictos, ¿cierto?, y resolverlos adecuadamente, ¿cierto?, estamos propiciando una prevención de tipo más bien de orden social. ¿Qué es la prevención comunitaria ahora? Y esta es la que da mejores dividendos al final de cuentas. ¿Por qué? Porque involucra diversas formas de trabajo preventivo que incluyen a los gobiernos locales, vale decir, a los municipios, a la institucionalidad pública, por tanto, a salud, educación, a las policías, a los distintos actores sociales. Es un trabajo comunitario en red, ¿cierto? Interactivamente se actúa. Es prevenir, por tanto, la actividad delictual en conjunto con la comunidad. Un trabajo organizado en red, decimos, ¿cierto? Tanto público, ¿cierto?, como los organismos que propician, ¿cierto?, la prevención en las comunidades, pero a su vez también la comunidad organizada trabajando activamente con las policías, con el municipio, ¿cierto?, con la institucionalidad pública. ¿Cuáles son los resultados de esta prevención comunitaria? Los mejores resultados se dan precisamente en este trabajo en conjunto. No se puede trabajar aisladamente, sino que se debe trabajar mancomunadamente. Los mejores resultados, decimos, se obtienen cuando es la propia comunidad la que define cuáles son los factores de riesgo más importantes que ellos tienen. Por lo tanto, tienen un diagnóstico apropiado de lo que sucede en su territorio para poder desarrollar, por tanto, un trabajo que involucre a la comunidad en su conjunto, en la ejecución, pero también en la evaluación de un plan de acción para enfrentar los problemas de diverso orden que se tienen. Por tanto, esos son los tres niveles de prevención que nosotros tenemos, ¿no? Y colocando el énfasis, por tanto, en este trabajo de las comunidades. Vamos a analizar ahora, a grosso modo, ¿cierto?, tres teorías que tienen que ver con la explicación del delito, ¿cierto? No solo la explicación del delito tiene que ver con el hecho de el poder algunos sujetos recepcionar fácilmente, ¿cierto?, un dividendo de orden económico. Hay motivaciones a veces mucho más profundas, pero hay factores también que propician y motivan de que seamos víctimas de algunos delitos. En este caso, la teoría de los estilos de vida apunta a eso precisamente. ¿Qué nos dice? Que los delitos se encuentran asociados a la actividad cotidiana que desarrolla determinados tipos de individuos. Todos nosotros tenemos algunas rutinas que desarrollamos cotidianamente, ¿cierto? Nos desplazamos de la casa al trabajo o a la escuela o a la actividad central que desarrollemos, ¿cierto?, por determinados espacios, hacemos un trayectorio desde el trabajo hacia la casa y de la casa al trabajo, ¿cierto?, que es muy cotidiana. Por tanto, muchas veces algunas personas que quieren cometer un ilícito, ¿cierto?, de alguna manera vigilan el espacio y saben nuestras rutinas de comportamiento. Se pueden diferenciar entre otras variables, por ejemplo, por sexo, por edad, por ingreso, ¿cierto? No todos nos comportamos igual, ¿cierto?
Las mujeres tienen que tener, por tanto, mayor resguardo respecto de las acciones cotidianas de sus propios estilos de vida que desarrollan, ¿sí? En la llegada en la tarde, por ejemplo, tarde-noche, a la casa, o a la salida del trabajo, o de la escuela, o los jóvenes o niños, cuando están estudiando, ¿cierto?, debieran hacer una rutina que de alguna manera sea más preventiva para ellos, ¿cierto? Preocuparse mucho por los espacios en los cuales se desplazan. Se considera además que los delitos de oportunidad no se reparten al azar, sino que existen espacios y tiempos de mayor riesgo, ¿sí? Hay que transitar por los lugares que están más iluminados, ¿cierto? Evitar los sitios baldíos, ¿sí? Evitar desplazarse en la noche por lugares oscuros, ¿cierto? Por tanto, ahí estamos resguardando de alguna manera que el estilo de vida no sea propicio para que seamos vulnerables de la comisión de algún delito. Y por lo tanto debemos modificar algunas rutinas y estilos de vida de los cuales se puede prevenir. Recordamos, anteriormente habíamos visto el hecho de ser descuidado, por ejemplo, si dejamos cosas en nuestro vehículo y que son de valor, lo más probable es que efectivamente nos rompan el vidrio y nos saquen algo. Si vamos a comprar al negocio de la esquina, ¿cierto?, y no tenemos la precaución de cerrar ventanas, puertas antes de salir porque creemos que vamos a volver rápidamente, ¿cierto?, podemos ser vulnerables de algún delito. Por lo tanto, habríamos que cambiar esos estilos de vida. ¿Por qué? Porque debemos recordar que nosotros somos los principales responsables de nuestra propia seguridad. ¿Necesitamos apoyo de la institución? Sin duda. ¿Necesitamos un buen resguardo policial? Sin duda. Pero nosotros también debemos desarrollar acciones que nos protejan. Segunda teoría explicativa del delito. Teoría de la actividad rutinaria. Aquí hay algo ya que nosotros hemos visto y que sabemos, pero vamos a agregarle un componente esencial, que es este tercer elemento que vamos a expresar a continuación. La ejecución de un delito requiere la convergencia de tres actores, no solo dos, no solo la víctima, ¿cierto?, y un victimario, vale decir, la persona motivada para hacer una acción que es el delincuente, y la persona que va a padecer esta acción, sino que también debe converger otro elemento, que es la ausencia de guardias habilitados. Y vamos a ver qué vamos a entender por cada uno de estos conceptos. El victimario es el autor motivado para cometer el delito, está claro. Fija por tanto su blanco de acción, que es la víctima, un blanco atractivo y vulnerable, porque sabe que porta determinada especie, ¿cierto?, porque considera él, producto de la vigilancia que ha desarrollado, de que tiene un mayor grado de vulnerabilidad, ¿cierto? Puede ser una persona discapacitada, de mayor edad, ¿cierto?, una mujer o un anciano, ¿cierto? De alguna manera ve cuál es el grado de vulnerabilidad de este sujeto. Y debe concordarse, por tanto, la carencia de vigilantes, ¿sí? Y aquí, ojo, cuando hablamos de vigilantes, no solo nos referimos a la acción policial, que es relevante e importante, ¿sí?, porque pueden ser los vigilantes las policías, algún guardia de seguridad, algún vigilante, ¿cierto?, de algunas calles o condominios, pero los vigilantes naturales del territorio son esencialmente los propios vecinos y las personas que transitan cotidianamente por ese territorio. Por tanto, nosotros como vecinos debemos desarrollar una vigilancia y tener un ejercicio sobre el territorio de estarlo permanentemente monitoreando, ¿cierto? Eso no implica que nosotros desarrollemos algún riesgo al respecto. Si vemos una persona a lo mejor que está sospechosamente transitando por nuestro sector, no necesariamente vamos a tener que arribarlo, sino que a lo mejor solo basta con mirarlo permanentemente o preguntarle si anda buscando alguna dirección en la cual uno le pudiera ayudar, ¿cierto? Esta persona, si anda
merodeando para cometer un ilícito, de alguna manera se va a perseguir en su actitud interna, ¿cierto? Y va a disuadir de hacer alguna acción porque se va a sentir vigilado. Los vigilantes naturales del territorio son los vecinos y los transeúntes, quienes transitan por estos espacios públicos. Por lo tanto, hay que ocupar los espacios públicos, las áreas verdes, las plazas, ¿cierto? Puesto que ejercimos esta vigilancia natural. Decimos, por tanto, que los mejores vigilantes del territorio son los propios vecinos, ¿cierto? A veces confiamos mucho en la Cámara de Seguridad, pero el vigilante natural, ¿cierto?, es el vecino, el transeúnte que ocupa el espacio público adecuadamente. Teoría de la desorganización social. La teoría de la desorganización social, en términos generales, apunta a que considera que las comunidades más desorganizadas o menos organizadas, por decirlo de otra forma, ¿cierto?, son más vulnerables de que sean víctimas de la delincuencia. Concibe, por tanto, esta teoría a los barrios y a las comunidades como un sistema complejo de relaciones, de afecto, de amistad, de parentesco, de red de conocimiento mutuo, de relaciones formales e informales, enraizadas en la vida familiar y en este proceso de socialización, para decir cómo nosotros nos incorporamos a nuestro territorio, a nuestra microsociedad que es nuestra comunidad. En la medida en que estas redes de relaciones sean más efectivas, complejas, interactivas, ¿cierto?, eso ya de por sí es mucho más preventivo. Debemos basarnos, por tanto, en el conocimiento mutuo entre los vecinos. Si no nos conocemos, poco nos va a importar en nuestros vecinos, ¿cierto? Por lo tanto, debemos potenciar y buscar ese vínculo. Facilitar, por tanto, la comunicación, la participación, el afecto y la amistad. Sí, es tremendamente relevante. En la medida que hay cohesión, ¿cierto?, hay mayor prevención. Relaciones de parentesco y familiar, ¿sí? La organización social, de alguna manera, también busca establecer este tipo de vinculación familiar y relacional, ¿no? Terminamos siendo a veces del vecino compadre, ¿cierto? Y muchas veces algunos de nuestra familia se involucra con otra familia, ¿cierto? Y constituyen una red familiar mucho más amplia. Y buscamos la socialización mutua. ¿Para qué? Para ejercer lo que denominamos control social y control social efectivo. Vale decir que la trama de relaciones sea un poco más compleja, ¿cierto? Y al conocernos entre todos, ¿cierto?, seamos preventivos. Como resumen decimos que las comunidades más organizadas, por tanto, son las más seguras. Eso es lo que plantea la teoría de la desorganización social. El último punto, por tanto, que vamos a ver es qué es lo que son las instancias de coproducción de seguridad. Nombre más o menos complejo, se habla de la sigla ISC, ¿cierto? Es una instancia amplia de participación de representantes de la comunidad, formada con el objetivo de asumir la corresponsabilidad. ¿Sí? Todos somos corresponsables. ¿De qué? De la seguridad en nuestro territorio. Vamos a ser corresponsables en la medida en que nos juntamos, ¿cierto?, y generamos una instancia de participación. Y aquí vienen 8 recomendaciones que son vitales y fundamentales cuando nosotros, como vecinos de un determinado territorio, buscamos organizarnos como tal. Para implementar, por tanto, las ISS, por tanto, es necesario considerar que la organización debe ser amplia y representativa. Sí, no solo debemos juntarnos con los amigos, ¿cierto?, debemos buscar a distintas personas en la comunidad que represente la amplitud de criterios, ¿cierto?, y la diversidad que esta tiene. Debieran haber jóvenes, debieran haber adultos mayores, ¿cierto?, debieran haber mujeres, representantes de los comités, de la junta de vecinos, entre otros. ¿Ligada a qué? A los problemas cotidianos de todos y no de unos pocos, ¿cierto?, porque buscamos la solución a
una problemática que nos involucre en forma comunitaria. Deben participar actores institucionales y vecinos, sí, porque el trabajo comunitario es un trabajo en red, pero no solo en red con los vecinos. El trabajo en red implica, ¿cierto?, el trabajar con la institucionalidad pública, entendamos, la policía, carabineros, la PDI, ¿cierto?, el municipio como tal, a través de su respectiva dirección de seguridad, los bomberos, entre otros, ¿cierto?, el consultorio y todas las instancias institucionales que nos puedan apoyar para poder desarrollar trabajo preventivo. Un ejemplo de esto es este mismo proyecto que es financiado por el gobierno regional, ¿cierto?, y con la participación precisamente de ustedes. Por lo tanto, institucionalidad y vecinos trabajando en conjunto. Se debe valorar y dar un espacio a todas las iniciativas, ¿sí? No debemos rechazar ninguna. Cuando alguien opine, ¿cierto?, debemos integrarla del mejor modo posible, y si hay diferencias respecto de qué hacer, ¿cierto?, se somete a una aprobación, ¿cierto?, a mano alzada. Perfectamente podemos opinar respecto a qué acción, a qué iniciativa vamos a potenciar más que otra. Aquí hay otro elemento importante en esta quinta recomendación. Se debe asumir que el compromiso de la mayoría será parcial. Miren, qué curioso. ¿Qué estamos diciendo con esto? De que no todos participan. En algunas comunidades dicen, bueno, si no estamos todos, no hacemos nada. No, no es lo correcto. Siempre sabemos de que no todos participan. La mayoría no lo hace, ¿sí? Hay que avanzar por los que quieran avanzar y los que tengan inquietudes respecto a la solución de estas problemáticas específicas. Por lo tanto, si no hay una participación de todos, que ese no sea un problema para que nosotros frenemos la acción preventiva que efectivamente queremos desarrollar. Porque es normal de que no haya una participación de todos. Los dirigentes deben ser hábiles y empáticos. ¿Para qué? Para implementar y buscar soluciones en conjunto, ¿sí? La empatía es, y recordemos, ¿cierto?, la posibilidad o el intento de colocarse en el lugar del otro, ¿sí? Hay visiones que nosotros tenemos como dirigentes muchas veces que no es la visión que tienen los distintos vecinos, y por lo tanto nosotros debemos buscar soluciones en conjunto, incorporar estas otras visiones que ellos tienen. Se debe permanentemente informar a la comunidad, vital y fundamental. Aquí los jóvenes a lo mejor pueden asumir un rol bastante dinámico al respecto, puesto que se manejan mucho mejor, ¿cierto?, que los adultos mayores muchas veces respecto de estos nuevos canales y métodos de difusión que son las redes sociales, ¿cierto? Se debe permanentemente informar a la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, el WhatsApp, el teléfono celular, ¿cierto?, las páginas web, ¿cierto?, o el Facebook de la comunidad donde uno puede ir subiendo información, ¿cierto?, es a veces un buen mecanismo para entregar información a los vecinos. No basta con un comunicado, con un llamado telefónico o con la bajada de un volante. Muchas veces hay información que no baja a la comunidad y se queda a nivel dirigencial. 8. Velar por las nuevas generaciones de dirigentes para la continuidad, ¿sí? En todas las instancias de participación y especialmente en estas instancias de coproducción de seguridad, es importante incorporar a la nueva generación de jóvenes por las razones que expresábamos anteriormente, para esta bajada a la comunidad a través de estos nuevos medios de comunicación, entre otros, y para dar continuidad a la dirigencia generando nuevos liderazgos en el territorio. Como ejemplo, decimos que un buen ejemplo de una instancia de coproducción de seguridad es la conformación de un comité de seguridad en el territorio. Por lo que ahí hay una gran tarea que todos debiéramos de alguna manera cuestionarnos y hacer acciones para poder implementarla. Esta ha sido la tercera charla de nuestro proyecto y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.